Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Condiciones subjetivas de la situación revolucionaria en El Salvador en la década de 1970 a 1980, y la unidad de partido. Hemos entrado, de acuerdo a las orientaciones de la Comandancia General del FMLN, en el periodo de preparación de la contraofensiva u ofensiva final de la guerra revolucionaria. En el terreno de masas y político deben resolverse las tareas de organización y además de la radicalización del movimiento, la elevación de la violencia revolucionaria de las masas. En el terreno militar la línea de preparación de la contraofensiva busca el objetivo de desestabilizar todo el esquema estratégico de empleo de las fuerzas del enemigo en el terreno y llevar a la crisis ese esquema. La tarea concreta para alcanzar ese objetivo consiste en mantener el nivel de desgaste de las fuerzas vivas del enemigo, aumentando el nivel del sabotaje a la economía. El sabotaje tiene un doble papel. Por un lado, el debilitamiento de la economía. Impedir el éxito que tenían los esfuerzos por sacar de la crisis a las estructuras económicas del país. Pero, por otro lado, desempeña una función militar estratégica importante, dispersa las fuerzas del enemigo en el terreno. Obliga a emplear una cantidad de fuerzas grandes a medida que crece y se extiende en el territorio el sabotaje de la infraestructura económica. Esto reduce la porción de sus tropas que pueden emplear en las operaciones directamente contra el FMLN y facilita la táctica de desgaste de sus fuerzas vivas. Nosotros nos hemos propuesto mantener el nivel de desgaste de las fuerzas vivas enemigas militares, aumentar y mantener el mismo por medio de pequeñas operaciones del FMLN, intensificar el sabotaje, pero al mismo tiempo, incorporar a un ritmo cada vez más creciente, más intenso, los golpes de mediana envergadura y los grandes. La Comandancia General del FMLN trazó la orientación para desconcentrar las fuerzas en 1985. Pero en realidad ese esfuerzo empezó desde 1984 y en el año siguiente se consolidó. Una de las misiones que se dio a las fuerzas desconcentradas, a las unidades guerrilleras, aparte de sus misiones de combate, fue multiplicar los vínculos con las masas en sus respectivas zonas de operación y construir dos categorías de nuevas fuerzas, las milicias y la guerrilla secreta. Se incorporaron nuevos combatientes quienes seguían viviendo y trabajando en sus respectivos caseríos, no se convertían en combatientes, a tiempo completo, eran como parte de las masas, pero cumplían misiones en secreto. Estas fuerzas se han ido construyendo en algunas zonas con más éxito que en otras, pero en general, esta tarea se ha cumplido en lo fundamental y en el curso de estos años han aprendido a combatir. Al principio, a estas fuerzas se les entregaban misiones de sabotaje más simples, como las de derribar postes. Después más complejas, empezar a dominar el uso de minas, y poco a poco han ido asumiendo tareas en el desgaste de las fuerzas del enemigo. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de ir descargando cada vez más las misiones de desgaste de las fuerzas vivas, junto con las misiones de sabotaje, sin llegar desde luego a descargarlo todo. Las fuerzas más experimentadas del ejército revolucionario quedan libres para realizar misiones más complejas, más concentradas para golpear. Se trata de la reconcentración operativa, no de la reconcentración permanente, es decir, concentrarse para golpear y volverse a desconcentrar. Así desde fines del año pasado, 1986, y sobre todo a partir de enero de 1987, se inició un esfuerzo por ir incorporando más operaciones de mediana envergadura. Y tal esfuerzo ha sido exitoso. Daré rápidamente algunos datos. En enero de este año 1987, en medio del mar de operaciones pequeñitas, se lograron hacer nada más 2 operaciones medianas, en febrero se lograron hacer 4. En marzo hubo un ataque a El Paraíso. Independiente de este asalto, se hicieron 9 operaciones medianas.
En abril se intensificó mucho más el número de operaciones medianas, pasó de 15 y se hizo otra operación grande el 2 de mayo que desembocó en la operación de Gotera. Les voy a dar unos datos para que tengan una idea más concreta de lo que está pasando en 1987, según la cantidad de bajas mensuales, en promedio, en enero fueron 471 bajas. En febrero 514, en marzo 1268 y en abril 750. En total, en estos 5 meses. Las bajas al enemigo fueron 3.951 con promedio diario para el periodo de 26 bajas en los 5 meses y en los últimos 3 meses cuando viene la intensificación. El promedio diario es de 32.2, superior al promedio diario de todo 1986 que fue de 19.31. Es decir, hay un aumento muy considerable. Las 3.951 bajas se realizaron en operaciones pequeñas de desgaste. Esta línea se cumplió, en operaciones medianas fueron 577 bajas y en las grandes 828 bajas. Realmente los golpes medianos y grandes desarticulan más al enemigo y tienen un impacto positivo en la formación de un mejor estado de ánimo de las masas y en su conquista. O sea, la línea que se trazó está aplicándose, pero ¿qué pasa con el movimiento de masas en la ciudad? Allí tenemos ciertas limitaciones, como esas a las que me refería, no se le ha dado un rol político grande al proceso del andamiaje clandestino. A finales de mayo se elaboró el Plan Salto, que consistió en intensificar todo el accionar en el terreno de masas, en el terreno militar, en el terreno de diálogo-negociación y en el terreno del trabajo internacional. Por primera vez se logró integrar todos estos elementos en una sola coyuntura. Se hizo este esfuerzo y se logró. La intensificación de las huelgas y manifestaciones formaron parte del Plan Salto. Se pretendía obtener un nivel más alto de violencia y se logró. Culminó con un paro de transporte. A finales de mayo se decretó por primera vez un paro de transporte que abarcaba la capital y otras ciudades con movimiento urbano interno. Esta misión estuvo a cargo del andamiaje clandestino, nuestra arma secreta. Ellos realizaron un trabajo político. Primero bombardearon a los transportistas con cartas explicándoles la importancia política del paro y advirtiéndoles que debían parar. Resultó que a la hora del paro algunos se arriesgaron, se lanzaron con sus buses buenos y los compañeros se los quemaron rápidamente, fueron 5 o 6 buses. El paro se mantuvo 6 días. Se está aplicando la línea, a diferencia de la coyuntura de diciembre de 1986 y enero de 1987, que es bastante crítica para el enemigo y expresa un nivel de enfrentamiento en el bloque de las fuerzas dominantes bastante agudo. Esa coyuntura en que los empresarios privados llegaron a plantear la renuncia de José Napoleón Duarte y en enero culminaron con un paro de la economía, estaba determinada por las asociaciones de empresarios privados. Nosotros la aprovechamos, hicimos coincidir con el paro de la empresa privada, un paro de transporte. Levantamos la bandera de la renuncia de Duarte, la retomó el movimiento popular, bandera que luego fue desplegada por los empresarios.